poco más de 60 años de existencia como Estado independiente, Israel ha vivido numerosas guerras. También ha sufrido de forma constante el azote del terrorismo. Como balance de todo ello, el número de heridos y discapacitados en combate es altísimo. Para atender a estos heridos y también a las víctimas del terrorismo, surgió la Organización de Voluntarios Discapacitados de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Una delegación de este grupo ha visitado España. Periodista Digital se ha querido encontrar con ellos. ¿Qué es exactamente la Organización de Veteranos Discapacitados de las Fuerzas de Defensa de Israel? Bueno, ante todo un gusto estar aquí contigo y es la institución por definición y por ley del Estado de Israel que se ocupa de la atención y de la contención para los casi 50.000 excombatientes de las Fuerzas de Seguridad de Israel que en alguna guerra, atentado, operativo, en un entrenamiento, en un accidente, en el marco de su servicio, fueron heridos y quedan como consecuencia de ello con algún grado de discapacidad. La institución se ocupa de atender a estas personas. Sí, ¿qué tipo de atención les ofrece? Bueno, cuando una persona pasa por la situación de resultar herido en semejante circunstancia, la atención que necesita es muy amplia y la institución le ofrece desde la fisioterapia, hidroterapia, todos los tratamientos que la persona necesita generalmente por el resto de su vida y casi a diario, como así también todo lo que es la recuperación y la rehabilitación a través de actividades sociales, culturales y sobre todo deportivas. Hay en la institución talleres de arte, de cerámica, de dibujo, de pintura y todas las disciplinas deportivas. Solemos decir que la institución tiene como objetivo tratar de cumplirles los sueños a las personas que quedaron de un instante al otro discapacitadas, y estamos hablando de muchachos jóvenes, ¿no? que están en el servicio militar entre los 18 y los 21 años, y si uno quería ser, por ejemplo, jugador de básquet y vuelve de un entrenamiento, de un operativo y ya no puede caminar y tiene que estar en una silla de ruedas, pues jugará al básquet en silla de ruedas y hay en nuestra institución un equipo de básquet que compite a nivel internacional, que ha ganado hace poquito un muy buen puesto en el campeonato europeo y le ha ganado al equipo español. Y por ejemplo, hay gente que se dedica a la danza en sillas de ruedas, algo que en otras épocas parecía impensable, y hasta, por ejemplo, tenemos en la institución un campeón de golf ciego y una persona que practica tiro al blanco que también es ciego. con un sistema de láser por el cual la audición reemplaza la vista. להגיע לארגון זה דבר טבעי, זאת אומרת, אחרי שאדם נפצע במסגרת הצבא או השירות הצבאי, או נפצע כתוצאה ממלחמה או מפיגוע כזה או אחר, ברגע שהוא יוצא מבית החולים, המקום הראשון שמחבק אותו זה הארגון, זה הבית עצמו, זה בית הלוחם, זה כל הסביבה התומכת בנכה, במשפחה שלו, ולהגיע לחיים נורמליים, זוהי בעצם תחילת הדרך. אתה מתחיל בעצם כבן אדם חדש, אחרי הפציעה להסתגל לחיים. וזה רק טבעי להשתייך לארגון הזה, כי זה דבר ייחודי שלא קיים בשום דבר בעולם. גם אנחנו יודעים צבאות אחרים שבאים לבקר אותנו, מבקשים ללמוד מאיתנו ולחקות אותנו בדבר הזה. Dani nos explica que llegar como una persona que resultó herida en una guerra, llegar a la Organización de Veteranos de Tzahal es lo más natural que le puede pasar, porque es el lugar que le da el primer abrazo, la primera contención, cuando tiene que empezar un proceso muy difícil de rehabilitación, de recuperación junto a su familia. Entonces es el lugar donde se siente en su casa, donde recibe todo lo que necesita, se siente entre pares, como persona que ha pasado una situación tan traumática, y llega a este lugar que es único en el mundo, donde muchos representantes de otros países vienen a ver cómo se hace para atender y contener a los discapacitados. Entonces, comentaba usted que son unas 50.000 personas las que son atendidas por su organización. Sí. Entiendo, mayoritariamente son veteranos de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero también atienden a víctimas de terrorismo. Así es, pero algo muy importante es que los que reciben la atención y todas estas actividades que mencioné y que son una mínima parte de lo que se hace, es no solamente la persona discapacitada o la víctima de un atentado terrorista, sino también su familia. Porque la institución se plantea como objetivo brindar un tratamiento integrador de la familia. Semejante trauma y semejante herida puede ser algo que afecte la integridad de la familia, que incluso llegue a destruirla.
Y en este caso, la institución los reúne y les brinda la contención que todos necesitan para adaptarse a una situación nueva y sumamente traumática. Y cuando se trata de víctimas de terrorismo, en realidad no es por definición el trabajo que la institución hace, pero si una persona se acerca y quiere ser miembro de la institución, siempre es aceptada y, por supuesto, si necesita algún tratamiento que no existe en otros ámbitos, se le brinda en nuestra institución. שירתתי בצה"ל 32 שנים. כשהשתחררתי ויצאתי לפנסיה, אז חיפשתי משהו ערכי מעבר, התחלתי להיות בביזנס בכל מיני מקומות. בדיוק התפנה תפקיד של מנכ"ל ארגון נכי צה"ל, התמודדתי, ולשמחתי גם זכיתי. באתי בהרבה אהבה לארגון הזה. אני יכול להגיד גם שלאורך השנים אנשים נהרגו לידי, נפצעו לידי, וזה היה איזה משהו של תהליך שמאוד טבעי, שאני אמשיך אותו באופן אישי לאחר השירות הצבאי. Jaime nos cuenta que él estuvo en el servicio en el ejército de Israel durante 32 años y al terminar, al dejar su cargo, en un cargo muy alto en el ejército, buscó algo que tuviera un valor ético, moral, no solamente un trabajo, y tenía otras posibilidades de hacer otras cosas a nivel privado o incluso en el gobierno, pero justamente se dio la oportunidad de que estaba vacante el puesto de director general de la organización y le pareció una manera, después de haber servido al ejército durante 32 años y haber participado en guerras y haber perdido a algunos de sus camaradas o que algunos de sus camaradas resultaran heridos en distintas circunstancias, le pareció una manera de cerrar un círculo, de poder servir al Estado de Israel desde otro lugar, pero también con ese valor agregado que tiene esta institución. ¿Cómo se financia su institución? La institución se financia de la siguiente manera. El Estado da un 25% del presupuesto, el otro 25% es la cuota anual que los discapacitados del ejército pagan, y no solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión de dignidad y de sentirse con derechos sobre su propia casa, porque es de alguna manera su propia casa, y el 50% restante se obtiene de donaciones que dan personas en todo el mundo, en los más diferentes lugares del mundo donde uno se podría imaginar. בחור צעיר בשירות חובה, בגיל 20, נקלעתי למלחמה שהפתיעה את מדינת ישראל, מלחמת יום הכיפורים, בגבול התעלה, ומלחמה קשה מאוד, שבה הצוות שלי נהרג. אני נפצעתי קשה מאוד תוך כדי ניסיון לחלץ את החברים שלי, ובמהלך החילוצים, אחד החילוצים נפצעתי קשה מאוד מטיל סאגר, והסיפור היה לא פשוט, גם האויב כבר כבש את השטח, והייתי צריך לחלץ את עצמי, תוך כדי פציעה קשה שהאור בעצם נוזל ממני, עד שהגעתי לתחנת איסוף פצועים. זה סיפור שאולי נמשך כמה שעות, אבל מבחינתי זה היה כמעט נצח. והרבה מזל, הרבה נס. זאת אומרת, החיים שלי ניתנו במתנה מחדש. La historia de Dani él la define como un milagro. Acaba de decir que su vida le fue dada por segunda vez como un regalo. Él a los 20 años de edad estaba en su tanque como comandante de tanque cerca de la frontera entre Israel y Egipto cuando al Estado de Israel lo sorprende la guerra del Día del Perdón. Él tuvo que, junto con su equipo, las otras 3 personas que estaban en el tanque, participar en las batallas en las que se trató de frenar el avance de los egipcios y en un intento por rescatar a un compañero en otro tanque que estaba rodeado por soldados egipcios, su tanque sufrió el impacto de 2 misiles y se incendió. Las 3 personas que estaban junto a él en el tanque murieron en el instante y Dani resultó quemado completamente, salió del tanque, resistió todo lo que pudo hasta que llegaron refuerzos y tuvo que caminar 5 kilómetros mientras la piel se le desprendía del cuerpo para llegar a algún lugar donde pudieran darle la primera atención médica y de allí fue trasladado al hospital. Y todo lo que siguió, él volvió a decir, la guerra que viene después de la guerra, la batalla después de la batalla, es la guerra por vivir, porque él estuvo en una situación muy, muy grave, mucho más cerca de la muerte que de la vida. ראשית, בצה"ל אנחנו לא שולחים את החיילים, אנחנו הולכים עם החיילים ובראש החיילים. וכשאתה נמצא בראש החיילים, וכל אחד יודע שבמלחמה יש גם הרוגים וגם פצועים, זה מאוד קשה, מאוד כואב,
ללכת למשפחות של חיילים שנהרגו ולספר למשפחה שהבן נהרג זה האסון הגדול ביותר שיכול לקרות. וכמובן החבר'ה שנפצעים. יש לי הרבה חברים בארגון נכי צה"ל, גם הרבה פצועים שהיו איתי בשירות שלי, ואני חושב שזו זכות גדולה היום להיות בצד הזה שאני יכול להשפיע משמעותית על השיקום שלהם, על התרבות, על הספורט, על כל תחום ועניין שהם צריכים גם בנושאים הלאומיים, ביטוח רפואי, סיעודי וכל מה שהארגון עושה ביום יום. וזה בהחלט איזשהו חוב קטן גם שלי, כחלק מהמערכת, ולבוא ולתת לאותם אנשים כרגע שהם באמת נפצעו ונתנו את היקר להם מכל. Jaime dice en primer lugar que ningún general, ningún oficial en el ejército israelí manda a sus soldados al frente, sino que va, y no con ellos, antes que ellos. Pero de todos modos, la posibilidad y que cuando uno de ellos muere, cuando uno de ellos cae, la tragedia más grande que uno puede vivir es el tener que ir a su familia y anunciarle lo que acaba de suceder. Y entonces con esa carga él llegó a la Organización de Veteranos Discapacitados de Tzal, donde tiene amigos y donde hay personas que resultaron heridas haciendo el servicio junto con él, estando en las mismas batallas. Entonces, dice que para él es un privilegio poder estar en un puesto en el que puede influir de manera positiva y significativa para que estas personas tengan una mejor recuperación y la posibilidad de una vida Esta mejor. labor también incluye formación, integración sociolaboral. Sí, la labor, digamos, una donación se puede utilizar, lo que la institución hace es hacer a principio de año un programa de actividades, un plan de trabajo y en base a eso una lista de cuáles van a ser las necesidades. Y entonces las diferentes personas que se solidarizan y quieren dar una donación eligen a qué necesidad quieren responder, qué quieren donar, si una silla de ruedas especializada para algo en particular o la construcción de una nueva sala de fitness, lo que cada uno quiera. Y sí se hace mucho hincapié en el tema de la reinserción laboral. El 99% de los discapacitados de Tzal trabajan, siendo que muchos de ellos pasan años de recuperación física donde no pueden hacer nada, pero luego realmente se los motiva y se los ayuda mucho a volver a entrar al mercado laboral. המלחמה הזו היא אולי יותר קלה מבחינה פיזית, אבל היא קשה ביותר מבחינה מנטלית. כדי לחיות באיזון, כמו שאת יודעת, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, המלחמה המנטלית היא קשה מאוד. איך הסביבה מקבלת אותך, איך אתה מתנהג, זאת משוואה שאתה צריך לדעת לקיים אותה. כמובן שאתה פתאום רואה את עצמך, אתה לא אותו בן אדם שהיית לפני כן. בגיל 20, שהחלק החיצוני והחזות החיצונית יש לה משמעות גדולה מאוד, היא לא בדיוק מה שהיית, ואתה מבין שאתה צריך לשרוד, ואתה יודע שבדרכים מסוימות, עם הרבה חוכמה, עם הומור, עם חברים, עם משפחה, הדברים האלה עוזרים לך להשתקם, ואתה יודע מה, המקום הטוב ביותר, שאני יכול להגיד לך, כשאני הרגשתי הכי טוב, זה במקום שאני בו יכולתי לתת ולתרום מעצמי, אחרי הפציעה שלי. זה נתן לי הרגשה בעצם שאני יכול עוד לתת משהו, בכל מיני דברים, לכן גם פניתי לספורט הנכים, והפכתי להיות יושב ראש התאחדות ספורט נכים, כבר 3 אולימפיאדות, אני מכין את הסגלים האולימפיים של הנכים, גם לאתונה, לבייג'ין, ועכשיו ללונדון 2012. Ok, Dani dice que la guerra que viene después de la guerra quizás sea más fácil físicamente, pero es mucho más difícil a nivel mental, y él con 20 años, en una etapa de la vida en la que el aspecto físico, el aspecto externo tiene un peso tan grande, de pronto se vio al espejo y vio a otra persona y no era mejor lo que estaba viendo y tuvo que librar esa guerra que es constante, que es diaria, pero que se logra, se triunfa en esa guerra con la ayuda y el acompañamiento de la familia, de los amigos, con un excelente sentido del humor que él tiene, y peleando, luchando, y sobre todo cuando uno logra estar en una situación en la cual lo que da es mucho más que lo que recibe. Y por eso él se dedica a trabajar para los otros discapacitados y también
presidente del Comité Paralímpico. Está, por ejemplo, ahora preparando a los atletas y los deportistas israelíes discapacitados que van a representar a Israel en Londres 2012. Y en ese aspecto, esa realización hace que él se sienta rehabilitado y recuperado. זה למעשה אחד התפקידים החשובים שלנו בארגון, להחזיר את הכבוד וההדר שמגיע לאנשים שנפצעו למען המדינה. ברוב המקומות נכי צה"ל יש להם, הם כמו יחידה מיוחדת של הנכים בכלל, יש להם גם בזכויות וגם בטיפול עדיפות על נכים של ביטוח לאומי או כאלה, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה גם הם משולבים בחברה, גם בכנסת יש לנו למעלה מ-20-25 נכי צה"ל, שיש לנו ייצוג שהוא גם ברמה של המדינה, ובהחלט אנחנו פועלים לכל הזמן לתת את התחושה ואת ההוקרה האמיתית שמגיעה לכל חיה שנפצע למען המדינה. Jaime dice que esta es una de las principales funciones que él siente que tiene como director, el hacer que la sociedad comprenda, reconozca y acepte, aunque en realidad en su gran mayoría lo hacen, y los discapacitados de Tzal están muy integrados al resto de la sociedad israelí, a tal punto que 20 de los 120, al menos 20 de los 120 diputados que conforman el Parlamento israelí, la Knesset, son excombatientes discapacitados de Tzal. Y este es un ejemplo de todos los distintos lugares donde están integrados. E incluso en el ámbito de la discapacidad en Israel son vistos como discapacitados que son héroes de la nación. Y son diferentes. ¿Hay algún caso en concreto pues que su organización esté especialmente orgullosa de un éxito? La verdad es que estamos orgullosos de todos y de cada uno, pero yo suelo poner como ejemplo a los deportistas que participan en los Juegos Paralímpicos. Israel es muy fuerte en Juegos Paralímpicos, tiene en general muchas medallas de oro y la mayoría de ellos son veteranos discapacitados de Tzal. Y yo siempre digo, son personas que estuvieron tan cerca de la muerte, porque el que resultó herido en una guerra, al lado suyo, 3 centímetros más allí, alguien murió y el del otro lado fue herido más gravemente. Es una cuestión de suerte y de haber estado en el lugar indicado en el momento indicado. De eso, a llegar a semejantes logros, y hay gente desde, por ejemplo, la persona que está a cargo de toda la red informática del Banco Central de Israel, es un discapacitado de Tzal que es ciego y tiene una pierna amputada. Y como ese ejemplo puedo darles muchísimos que producen mucho orgullo y mucha admiración. Cuando uno entra en Beit Alohem son los centros de rehabilitación con que cuenta la institución. ¿Qué significa? Beit Alohem literalmente significa casa del combatiente, porque nosotros solemos decir que cuando un combatiente vuelve del campo de batalla, comienza su segunda batalla, que es la batalla por la vida, por recuperarse, por volver a ser lo más parecido a lo que era. Y cuando uno entra en esos centros de rehabilitación, que no se parecen en nada a un hospital, porque la idea es que no reciban atención en un ámbito hospitalario, sino en un ámbito agradable y familiar, lo último que siente es pena, sino admiración por la constancia, por el esfuerzo, por la determinación de estas personas que en una situación tan traumática y tan difícil se recuperan, salen adelante y son dignos de admiración, son un ejemplo de vida. אני יכול עוד להוסיף משפט אחד. כשהגעתי לארגון היה לנו לוביסטים בכנסת, ואנחנו למעשה ויתרנו על הלוביסטים כי אנחנו חושבים שארגון נכי צה"ל הוא ארגון מספיק חזק, מספיק משמעותי במדינה, שאנחנו לא צריכים לוביסטים, ואכן כל מה שצריך להעביר בכנסת אנחנו גם מעבירים. Como ejemplo, nos cuenta que cuando él llegó, cuando asumió el cargo de director general, había lobistas en el Parlamento a favor de la institución. Y él decidió suspender esa función porque realmente no hace falta, porque en Israel, lamentablemente, casi todas las familias saben qué es y qué significa tener un hijo en el ejército y que resulte herido, y porque en la misma Knesset, en el mismo Parlamento, están las personas que pasaron esa experiencia, y porque jamás tuvimos ningún problema en poder hacer aprobar una ley que responde a las necesidades y a los derechos de los discapacitados de צה"ל. להפתעת רבים, יש לי חברים טובים גם במצרים,
גם בירדן, ואני פוגש אותם בקונגרסים. ואנחנו יודעים שאנחנו נקראנו למצב, לא בגלל שאנחנו בחרנו אותו. וגם מה שיפה לראות בין הספורטאים עצמם, בין הנבחרת המצרית לנבחרת הטורקית ולנבחרת הישראלית, יש יחסים נהדרים. הלוואי ומלמעלה יוכלו ללמוד מלמטה את הקשרים שאנחנו בונים. גם בנבחרת האולימפית שלנו, של הפארה-אולימפית, יש ספורטאים שהם לא יהודים, שאנחנו תומכים ומחזקים אותם, למשל שחיין כמו אייד שלבי, ועוד בכדור השער לעברים. אנחנו פשוט, זה משהו שהוא מגשר, גם בין עמים וגם בין אנשים. אין דבר טוב יותר בנושא ספורט, וספורט נכים בפרט. Dice que más de uno se podrá sorprender, pero él tiene amigos en Egipto y no solamente eso, el deporte es una forma de tender puentes y que cuando hay que competir lo que importa es lo profesional, es el deporte y que en realidad todos ellos, los heridos de las distintas guerras, ninguno de ellos eligió estar en esa situación y que ojalá que esto que ellos logran hacer en el deporte lo pudieran hacer quienes toman las decisiones y deciden de pronto salir a una guerra. Y que en esto también se ve dentro de los equipos paraolímpicos israelíes, lo mismo que en la Organización de Veteranos Discapacitados de Tzahal, porque en el ejército de Israel también hay no solamente soldados judíos, hay musulmanes, hay cristianos, hay drusos, y eso se refleja en la realidad de la institución y también de los deportistas paralímpicos.